Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú puedes verificar desde tu celular? Yo tengo conectado mi celular en este momento, entonces, a ver, Sí, confirmamos que ya estamos. Aparece que estamos en live, pero bueno, vamos esperando a que las personas se conecten. Buenas tardes a todas las personas que se van conectando. sí, ya parece que estamos en la página también. Ok, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todas las personas que se van conectando y que van a ver este video publicado que vamos a dejar en nuestras redes sociales. Mi nombre es Joana Hoyos. Yo soy la gestora del proyecto Gestionándote, que lleva desde febrero del 2016 funcionando, activo, proporcionando información a través de nuestra plataforma web. Es una plataforma web en español para organizaciones sociales de América Latina. A través de nuestra plataforma ofrecemos información, como han visto, de recursos, subvenciones, becas, cursos y documentos, eventos de interés para emprendedores sociales, que también algunos aplica para otros emprendedores y para organizaciones. Todo esto con el ánimo de facilitar la toma de decisiones en las organizaciones. Entonces queremos darle la bienvenida. Poco me ven directamente en redes, solo a través de lo que hacemos que no tiene ánimo de lucro. Es un proyecto voluntario donde ha habido muchas personas detrás contribuyendo con la investigación, documentando información de todas partes del mundo para poder ponerla a su disposición. Eh, para claridad, no somos oferentes, no somos cooperantes, no somos una ONG internacional, solo somos un canal de difusión, somos una plataforma que busca transmitir esas oportunidades a ustedes que son nuestros seguidores. Entonces, gracias a ustedes vamos creciendo como comunidad. Entonces, este es un espacio que quiero contarles hoy que estamos estrenando. Esto es Pregúntale al experto, ¿sí? Estamos estrenando este espacio porque consideramos que es importante sacar mucha utilidad de estos medios, sobre todo en esta época que nos ha puesto a prueba. Entonces, queremos seguir ofreciendo información, además de lo que hacemos actualmente a través de nuestra plataforma. Van a ser unos lives que vamos a estar periódicamente realizando. Esperamos estar aquí cada semana trayendo a un experto en una materia relacionada con el sector social. ¿Sí? Con todo lo que ustedes necesitan saber en este momento para poder sacar adelante sus proyectos, sus iniciativas. Sabemos que la mayoría de organizaciones que nos siguen son organizaciones pequeñas, organizaciones que quizás no tienen la facilidad de poder contratar a un experto, un asesor para que pueda ayudarles sacando adelante las diferentes iniciativas. Por eso queremos ofrecer esos tipos de espacios de forma gratuita para que ustedes puedan contar con esa información de la mano de los expertos. Porque una de las cosas que tengo que contarles es que para mí, digamos que parte de la filosofía de este proyecto Gestionándote es poder ofrecer la información sin costo. Yo creo que el conocimiento tiene que ser abierto, tiene que ser entregado y, bueno, encontrar también, como hemos hecho, otras maneras de sostener esta iniciativa. Hoy les quiero presentar, para estrenar este programa, en Pregúntele al experto, quiero presentarles a Tom Vandenstein. Él nos acompañará el día de hoy digamos, resolviendo sobre el tema de sostenibilidad. ¿Sí? Queremos hablar de en qué consiste la sostenibilidad en las organizaciones. Entonces, primero les voy a presentar a Tom. Hola Tom, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, Joana, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por invitarme y un gusto estar aquí acompañando no solo a ti, sino a todas las organizaciones y los emprendedores sociales que se están conectando. Buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a contar de Tom.
Tom, como se dan cuenta, él no es latino, no es latinoamericano, él es de Bélgica. Él actualmente reside en Colombia, en Bogotá, y él es un facilitador de procesos de aprendizaje y crecimiento a nivel personal, profesional y organizacional. La pasión de Tom es construir puentes entre culturas y saberes, traducir lo complejo a un lenguaje más digerible para apoyar a otros, para ser más claros y efectivos. Tom lleva más de 10 años trabajando para organizaciones no gubernamentales, organizaciones multilaterales en América Latina, Europa y África. Y hoy, como ya les mencionaba, nos va a acompañar resolviendo algunas inquietudes que recientemente he recibido a través de correos electrónicos, principalmente, sobre el tema de la sostenibilidad. Cuando vamos a presentar un proyecto ante una organización para acceder a recursos, ¿verdad? Nos hablan del tema de sostenibilidad, escuchamos objetivos de desarrollo sostenible, pero no tenemos tan clara la idea de lo que esto significa. Tom, ¿podrías contarnos, por favor, qué es la sostenibilidad en las organizaciones? Sí, con mucho gusto, Joana. Bueno, creo que antes de todo es importante aclarar que cuando estamos hablando de sostenibilidad en organizaciones sociales, hay dos componentes, ¿cierto? Hay un componente que abarca la sostenibilidad organizacional, ¿no? Es decir, de la estructura que da hogar a los empleados, ¿no? Y cómo esta estructura funciona, cómo esté organizada para realizar su misión y visión, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo llamaría como el lado intra de sostenibilidad. Luego hay el lado exterior de sostenibilidad y es cuál es la sostenibilidad de las actividades, de los proyectos, de la estrategia misma de la organización social, ¿no? Entonces, es importante hacer esa distinción y, por supuesto, cuando estamos hablando de presentar proyectos, principalmente se está pidiendo información sobre este aspecto estratégico exterior, ¿no? ¿Cuál es la sostenibilidad de tu propuesta que estás presentando? Muy a veces también nos piden cuál es la sostenibilidad de tu organización, o sea, cómo aseguras que tu estructura te permite poner en práctica tu visión y tu misión. Pero más frecuentemente este aspecto viene abordado dentro de las organizaciones y no tanto presentando proyectos para donantes. Ok, entonces, ¿cuáles son esos aspectos que hay que tener en cuenta para hacer un proyecto sostenible? Cuando hablamos de proyectos, ¿cómo garantizar que logremos la sostenibilidad? Y sobre todo cuando estamos hablando que queremos presentar una iniciativa ante una entidad, ante un cooperante para poder acceder a recursos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que una organización, un emprendedor social debería tener en cuenta? Perfecto. Bueno, digamos que habitualmente se manejan cuatro ámbitos, ¿sí? Cuatro ámbitos de sostenibilidad. Em, un primer ámbito que es el ámbito financiero, ¿sí? Tu proyecto, con tu proyecto quieres realizar ciertos cambios, de repente estás colaborando con otras entidades, entonces si estás proponiendo poner en práctica una estrategia, eso usualmente tiene algunos requerimientos económicos financieros, ¿no? Por eso estamos justamente pidiendo financiación a otras entidades. Entonces, la pregunta detrás de ese criterio de sostenibilidad financiera principalmente es si después de haber financiado este proyecto, habrá forma de recaudar los recursos necesarios para que las dinámicas del proyecto puedan continuar, darse, seguirse al finalizar el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos buscando de invertir en una aplicación digital, ¿sí? Para emprendedores pequeños, microemprendedores, ¿sí? Entonces, el desarrollo de la aplicación
puede tener un costo y usualmente ese costo de desarrollo es una inversión al inicio, ¿no? Pero luego para poder asegurar que la aplicación sigue funcionando, hay costos de licencia, costos de apoyo, de mantenimiento. Entonces, ¿cómo tu proyecto prevé que estos costos se financiarán a largo plazo? A mediano y largo plazo. Una vez que por ejemplo, un proyecto de 2 años, al terminar el segundo año, ¿cómo vas a asegurar que esta aplicación o sea, que tú como organización o cualquier organización que sea que esté albergando esta aplicación, van a contar con los recursos para asegurar que esta aplicación va a poder seguir contar con la licencia para funcionar y por otro lado, que habrá un fondo para actualizaciones, ¿no? Eso por un lado. El segundo punto es la sostenibilidad técnica. También hablando justamente del mismo ejemplo, para no complicar aquí la cosa, pues si esta aplicación necesita de mantenimiento, ¿de dónde se va a sacar el conocimiento técnico para dicho mantenimiento? ¿Sí? Entonces, ¿tú cómo vas a asegurar si, por ejemplo, al inicio trabajas con una organización socia o en tu misma organización y se trata de conocimiento nuevo, habilidades nuevas, técnicas? ¿Cómo vas a asegurar que, eh, porque el personal siempre rota, ¿no? Queremos o no queremos, ese no está dentro de nuestro control, pero ¿cómo vamos a hacer que, si bien pueda haber personas que roten de trabajo, pero dentro del marco del proyecto se va a poder garantizar que también a mediano y largo plazo ese conocimiento técnico estará ahí para poder continuar los logros del proyecto después de finalizar el proyecto? Un tercer ámbito es el ámbito social, sostenibilidad social. Es decir, lo que tú estás proponiendo, el cambio que estás proponiendo con tu proyecto, las dinámicas, las personas que quieres alcanzar con tu proyecto, ¿este proyecto les llama la atención? ¿Es realmente una respuesta a una necesidad real de ellos? Porque puede ser que a ti te suena muy interesante y muy necesario el proyecto que estás proponiendo, pero quizás las personas con las que o para quienes estás poniendo en práctica ese proyecto piensan que hay otra necesidad más urgente y entonces una vez que se finalice el proyecto no va a haber ese tejido social que asegure que se va a continuar con este trabajo, sino más bien esas personas se van a enfocar en lo que realmente consideran ser sus prioridades a ser atendidos. Perdón, entonces, Tom, allí tú te refieres, digamos, al impacto que va a tener en la comunidad y que pueda generar esa sostenibilidad, digamos, la apropiación por Correcto. parte de los beneficiarios del proyecto. Correcto, correcto. Sí, a mí personalmente no me gusta mucho hablar de beneficiarios. Somos todos seres humanos compartiendo un espacio de vida, ¿no? Entonces prefiero más hablar simplemente de otras personas, de socios, ¿no? Pero efectivamente, en el lenguaje más típico de proyectos se hablaría de beneficiarios. De acuerdo, ok, gracias. Y el cuarto, entonces, Y el cuarto es la sostenibilidad ambiental. ¿Sí? ok, La sostenibilidad ambiental es obviamente, o se refiere, mejor dicho, al ecosistema en el cual estamos trabajando. ¿Sí? Ecosistema en este caso entendido como realmente el ecosistema natural, ¿no? Entonces, si vamos a invertir en un proyecto agrícola, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que a corto plazo vamos a promover, por ejemplo, el uso de fertilizantes, de pesticidas para incrementar el rendimiento, pero a mediano o largo plazo esto no es sostenible porque vamos a empobrecer al suelo y eso va a ir en detrimento del ecosistema más amplio que tiene que sostener esa actividad agrícola, ¿no? Entonces, un ejemplo concreto, pero esto se puede aplicar a cualquier proyecto, a cualquier contexto, ¿no? ¿Cuál es esa capacidad de carga del ecosistema?
para que este proyecto no solo obtenga, porque usualmente proyectos obtienen resultados a corto plazo, sino que en mediano o largo plazo ese ecosistema va a poder sostener esta dinámica nueva que estás introduciendo a través de tu proyecto, ¿no? Entonces, estos 4 ámbitos también los vemos reflejados en lo que mencionaste, Giovanna, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ahí pues, se podría como también categorizar varios de estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de acceso a agua limpia, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con el medio ambiente, también con la vida marina o acción por el clima, ¿no? El objetivo 13 también está ahí perfectamente enmarcado en lo que es el ámbito ambiental. A nivel de la sociedad, la sostenibilidad social, tenemos igualdad de género, acceso a educación, fin de la pobreza, paz y justicia y varios otros de los objetivos. Y en el ámbito económico, ahí encontramos, por ejemplo, el trabajo decente, ¿no? Como uno de los objetivos o reducción de desigualdades, ¿no? En el ámbito económico, una industria que innova, ¿no? Innovadora. Entonces, ahí eh, es también interesante cómo poder asociar y les va a ser útil cuando realizan, cuando escriben propuestas, cuando se refieren a estos aspectos de sostenibilidad, de enlazarlo de una vez con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso como que los donantes, les facilita la tarea a los donantes para que ellos pueden chulear diciendo, bueno, esta propuesta, ok, me va a embarcar sobre todo en dirección de este objetivo y el otro objetivo. Entonces, Claro, hoy en día, para la constitución de una organización no gubernamental o de una organización social, para que se pueda constituir, de hecho, normalmente lo que se pide es que ya tengan como claro cuáles son los objetivos a los que va a apuntar esa organización. ¿Sí? Como organización vamos a apuntar a 1, a 2, a 5 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en el momento de hacer la constitución, su objeto social, ¿sí? El objeto de esta organización debe responder necesariamente a uno de esos o a los objetivos que se ha planteado inicialmente. Y como tú lo dices, va a facilitar la labor del cooperante, pero al final ya es un requisito. En el momento que van a presentar una propuesta, de alguna manera sí se exige que indique cuál es el objetivo de desarrollo sostenible al que está apuntando, no solamente como proyecto, sino como organización. correcto. Ahí, mientras estabas haciendo este comentario, me llegó a la mente una conversación reciente que he tenido y es, en realidad es importante entender que estos objetivos están entrelazados, ¿no? O sea, no podemos pretender que cuando, como bien dices, nuestro objetivo principal como organización es, por ejemplo, aportar al objetivo de desarrollo 4 y 7, por tomar un ejemplo ficticio. Entonces, tenemos que ser conscientes que esta acción puede tener, por un lado, dinámicas que refuerzan trabajo en otras áreas, ¿no? Que aportan a otros objetivos, pero también que pueden tener efectos negativos. ¿No? Entonces, es importante entender que dentro de un sistema, porque cualquier contexto de trabajo es una especie de sistema, entonces, un avance en un área puede tener efectos positivos y negativos en otra área. Entonces, eso es también una de las cosas que muy frecuentemente en propuestas se está solicitando y es cuáles son los riesgos, pero también cuál es tu análisis de impacto en otras áreas, ¿no? Porque si tú te enfocas en salud, bueno, también puede ser que tu trabajo tenga un efecto en el área de justicia, ¿sí? Sí, de Entonces es acuerdo. importante y muy rara vez, y eso también es importante que sepamos, en un sistema que es imposible lograr un logro óptimo en todas las áreas, ¿sí? O sea, siempre vamos a tener que encontrar cuál es el balance, el equilibrio entre ganancias en diferentes áreas, porque, por ejemplo, para obtener una ganancia máxima en salud, vamos a solo poder avanzar un paso en justicia, mientras que si avanzáramos en vez de 5 pasos, tan solo 4 pasos en salud,
podríamos obtener una ganancia de 3 en justicia. Entonces ahí la ganancia para todo el sistema es mayor. Bueno, eso un pequeño paréntesis a raíz de tu comentario. Y ahí me surge también otra pequeña pregunta y es, ¿qué tan conveniente es para una organización señalar que apunta a 5 o 6 objetivos? Porque sucede mucho que las organizaciones efectivamente encuentran que quizás su impacto se da en esos 5 o más objetivos, pero al final, en el momento de presentar ya propuestas, ¿qué tan conveniente es eso de tener muchos objetivos? O simplemente tener claridad que podemos apuntar que nuestro objeto apunta a 1 o 2 objetivos, pero que, como tú dices, puede tener impacto o un efecto en otros de los objetivos de desarrollo. Correcto, pues ahí tocaría ver en función del donante, pero personalmente mi criterio sería la segunda opción que tú mencionaste, es decir, ser muy claros, porque muchas veces pensamos que vamos a cambiar el mundo, pero realmente no es muy realista, ¿no? Entonces, mejor ser muy claros, muy específicos. Mira, en 2, 3 años vamos a obtener este objetivo, ¿eh? Vamos a lograrlo. Entonces, esto está conectado con un objetivo de desarrollo, por ejemplo. Pero, como bien dices, y eso va a jugar a tu favor si tú entiendes, demuestras que comprendes esas dinámicas de contexto y entiendes que tu trabajo también puede influir en otras áreas. Entonces, ahí bastaría señalarlo para que también el donante esté consciente, porque de repente la persona que va a leer tu propuesta no tiene en mente que tu proyecto pueda también influir en otras áreas, ¿no? Pero ahí ya no podrías atribuir tan directamente los logros a tu proyecto. Sí, ahí ya entramos en otra conversación que quizás podremos tener otro momento sobre la evaluación de proyectos. Ok, claro que sí, que más adelante les anunciaremos, de hecho. Entonces, Tom, si se tienen en cuenta estos aspectos, es decir, ¿podríamos garantizar el éxito de un proyecto? Pues es un importante primer paso, pero garantía no lo es, ¿no? Porque como todo en la vida, todo cambia todo el tiempo. Entonces también las dinámicas de contexto cambian y lo que sucede muchas veces, y ahí es donde este análisis de sostenibilidad, si bien lo abarcamos o abordamos desde estas 4 perspectivas y eso ya es un paso grande adelante, no nos da ninguna garantía, porque puede ser que nos enfocamos en la superficie, en los fenómenos y no en las estructuras que dan estos fenómenos, ¿no? Para tomar un ejemplo que probablemente es muy actual, ¿no? ¿Cómo funciona un virus? ¿Mm? ¿Por qué ciertas personas atrapan, mejor dicho, un virus y otras no? ¿No? Entonces, el cuerpo humano tiene algo que se llama un sistema inmune. Y la función del sistema inmune es justamente cuando entra un virus, porque todo el tiempo nos están entrando centenas, miles de virus, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nos enfermemos, ¿no? Es porque cuando un virus entra, el sistema inmune va a aislarlo y si el sistema inmune funciona bien, ¿no? Va a prevenir que el virus ataque el cuerpo y tenga un efecto y que causa enfermedad, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces simplemente estamos fijados en la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos reducir o mitigar los efectos de la enfermedad? Entonces, vamos a estar buscando muchos medicamentos, vamos a pensar en tratamientos, ¿sí? Que alivian los síntomas de la enfermedad, de que está causando el virus. Entonces, ahí podríamos elaborar una estrategia de sostenibilidad maravillosa, ¿no? Sobre estos servicios de salud que enfrentan los síntomas. Entonces, puede ser que para este virus tú tengas una respuesta maravillosa, pero la estructura que ha permitido que tú te enfermaras, ¿sí? A través de ese virus, esa estructura no la estamos tocando. Entonces, es importante que también nos demos un segundo paso y nos preguntemos, ok, ¿por qué cada proyecto social tiene una razón de ser? ¿Sí? ¿Hay algún problema, hay algún desafío que queremos resolver?
Entonces tenemos que pensar, ese problema, ese desafío es un síntoma de una falencia estructural más grande, o ese problema es la falencia estructural. Porque si damos una respuesta a un síntoma, entonces puede bien llegar en un año, en 2 años, un nuevo virus, y si el sistema inmune no está más fuerte, de igual manera vamos a volver a enfermarnos. Entonces la sostenibilidad de nuestra acción es muy limitada, ¿sí? Más bien, si nos enfocamos en cómo fortalecer el sistema inmune, por ejemplo, ahí sí vamos a estar brindando una respuesta sostenible. Porque Ok. si somos también haciendo el hincapié ahí a la evaluación, o sea, muchas veces los proyectos se evalúan justo al finalizar el proyecto, pero la verdadera sostenibilidad recién se puede evaluar un par de años después, ¿no? Bueno, Claro, aquí lo llamaríamos, por lo menos en Colombia, estamos apagando incendios, ¿no? Y creo que aquí muchos de las eso personas sí, que nos están viendo en este momento se van a identificar con eso. No las mantenemos, estamos mucho tiempo apagando incendios, es decir, atacando el momento, la situación, la consecuencia, lo que hace que también perdamos de vista la visión completa. Esa es la característica, de hecho, de un emprendedor líder, que pueda tomar decisiones basadas en una visión mucho más amplia, porque quizás estamos todo el tiempo tomando tan solo una parte y entonces estamos apagando el incendio, dando solución a una problemática puntual que es consecuencia de ya un tema mucho más estructural, como tú mencionas, ¿no? Una cuestión de perspectiva. Siempre, además, igual como individuos, todo el tiempo estamos dando opiniones, juzgando lo que pasa alrededor en función de una sola mirada y hemos perdido de vista el contexto. Creo que eso es total. fundamental lo que tú mencionas. Entonces, es un poco también tomarnos el tiempo de ir un poco más en lo profundo y quizás a veces pasa que tampoco tienen tiempo, ¿sabes? Yo creo que muchos de los emprendedores que son personas de hecho muy solitarias, dirían en la mayoría, que arrancan quizás uno, muchas de las organizaciones que nos siguen son uno, que arrancaron dos personas y no les queda tiempo para a evaluar en profundidad el tema estructural para evitar y hacer sostenible efectivamente las decisiones y la misma organización. Pues mencionaste una palabra clave, perspectiva, ¿sí? Y si bien uno puede ser solo o de a dos o de a tres empujando una causa social, eh, siempre vamos a tener una perspectiva colorada, ¿sí? Existe un dibujo animado muy bonito en internet, lo podrán encontrar, y es de un elefante y hay como 5 o 6 personas vendadas que tienen un antifaz y están tocando diferentes partes del elefante, sin saber que están tocando un elefante, y cada uno en función de la parte que toca dice, por ejemplo, uno está encima en la espalda y siente como las orejas están causando viento, entonces dice, oh, estoy aquí frente a un ventilador, ¿no? La persona que está tocando la cola dice, aquí tengo una cuerda. La otra persona tocando la trompa y dice, tengo aquí una serpiente en mis manos, ¿no? Y lo suelta. Otra persona que está tocando el diente dice, tengo aquí algo muy agudo, una lanza, ¿sí? Entonces, todos piensan que saben qué es lo que están tocando, ¿no? Qué es lo que están abordando. Pero en realidad, lo que le falta es la visión integral, ¿no? Del contexto, y estamos aquí todos tocando un elefante, ¿no? O sea, estamos todos tocando el mismo objeto y es un elefante. Y ahí es un poco la trampa de nuestra mente, de los seres humanos, es que pensamos que nuestra visión, nuestra perspectiva es la correcta, ¿sí? Pero, y eso es otra imagen que seguramente ya la habrán visto, o si no, búsquenlo en internet, es el espectro de radiaciones, ¿sí? De vibraciones que existen en el universo, porque acuérdense, todo el universo es combustión y vibración, ¿no? Entonces, todos son diferentes vibraciones, y el ser humano, o sea, imaginemos que este es el espectro total. El ser humano apenas es capaz de observar ahí una
partecita de todas estas vibraciones. Entonces, si solo somos capaces de observar esa pequeña parte, ¿cuál es la arrogancia con la que pretendemos captar, entender cómo funciona el contexto, cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, ahí realmente la importancia de poder abrir nuestra mirada, ¿no? Y es ahí donde muchas veces también nuestras propuestas están fallando. Para dar un ejemplo, em, no tan, porque imagino que puede sonar quizás un poco abstracto, aterrizando a lo concreto, esta semana estuve hablando con una colega que me hablaba, sí, en un proyecto en café, con una cooperativa, hicimos un súper buen trabajo con mujeres, ¿no? Estábamos promoviendo la equidad de género. Y como nos pareció tan interesante, tan exitoso el caso, queríamos profundizarlo para ver cómo podríamos sacarle lecciones de ese caso y promoverlo. Y empezaron a hacerlo desde una mirada sistémica, ¿sí? Abordando como un poco más integralmente los diferentes aspectos de este caso. Y llegaron a la conclusión que en realidad ese caso de éxito no era un caso de éxito porque solo habían logrado hacer un primer paso. Pero a nivel más estructural, como brechas o límites que no permitían a las mujeres un mayor grado de participación o un involucramiento más equitativo realmente, ¿no? Porque, o sea, no es porque hay mujeres atendiendo a un taller que haya equidad de género, ¿no? Porque puede ser que además de poder participar en el taller, el marido después les ofrece la posibilidad de cocinar, de limpiar la casa. Entonces, ahí realmente no es que están ganando más tiempo equitativo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy concreto que sucede, acontece en muchas organizaciones y muchos contextos, muchos proyectos que pensamos que estamos logrando algo porque estamos tan enfocados en la trompa del elefante y decimos, mira, esa trompa es la trompa más maravillosa, pero están perdiendo de vista que en realidad tiene un problema en las patas. ¿Sí? Porque estaban tan enfocados en la trompa que no atendieron el problema de las patas y en realidad ese es el problema principal del elefante, ¿no? Entonces, ese es como otro aspecto ahí importante de Claro. tener. Tom, entonces ahí digamos que tú haces una distinción, lo que veo, entre lo que se llamaría un desarrollo sostenible hacia quizás tender a un desarrollo más integral. Correcto, sí, Ok, o sea, efectivamente. porque digamos que ahí tenemos que un poco que construir, ¿no? Y yo creo que el emprendedor y los que nos siguen, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para estar en este mundo es de construir. Entonces tenemos que desaprender. Entonces, ¿cómo sería eso del desarrollo integral, Tom? A mí me gusta mucho referir a un marco sencillo que elaboró Ken Wilber, un estadounidense, y es el cuadrante del desarrollo integral. Y en ese cuadrante, pues por ser un cuadrante, tiene dos ejes y cuatro espacios, cuatro campos. Digamos que en lo horizontal tenemos un eje individual y colectivo, y en lo vertical tenemos un eje interior y exterior. Y entonces muchas veces cuando estamos trabajando con proyectos sociales, estamos en ese cuadrante colectivo exterior, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en la sociedad y cómo podemos cambiarlo, ¿no? Estamos haciendo propuestas para mejorar ese contexto colectivo exterior. Pero muchas veces, y aquí estamos hablando de instituciones, de prácticas, de colectivos, etcétera. Pero, por ejemplo, para quedarnos en lo colectivo, en lo interior, ¿no? Detrás de estas instituciones hay todo una cultura, una forma de pensar colectiva, de ver el mundo de manera colectiva. Entonces, si colectivamente pensamos que el hombre vale más que la mujer, bueno, va a ser difícil lograr la equidad de género de manera sostenible en lo exterior, porque hasta las mujeres mismas, y creo que es un fenómeno que es bastante reconocible incluso aquí en América Latina, ¿no? Donde incluso muchas mujeres tienen una visión del mundo machista sin darse cuenta, ¿sí? Entonces, si no logramos en el colectivo, en el interior del colectivo, cambiar este narrativo, pues lo externo no va a ser sostenible,
¿sí? Vamos a volver a caer en esa trampa. Bueno, luego en lo individual, ¿no? O sea, cualquier colectivo es también compuesto por individuos, ¿no? Entonces, una cosa son las dinámicas colectivas, otra cosa es cómo cada individuo está organizándose, actuando, eso es lo exterior, ¿no? ¿Cuál es su aporte? ¿Cuál es su habilidad de aportar a este colectivo? ¿No? Y la otra cosa, y es la cuarta dimensión, es cuáles son esas creencias de ese individuo, ¿no? Entonces ahí también yo puedo tener muchas habilidades, pero si mi creencia es limitante, nunca voy a poder aprovechar estas habilidades para el cambio deseado, ¿no? Entonces es importante como tener en cuenta que existen estos cuatro ámbitos, ¿sí? De desarrollo integral, y si nos quedamos solo enfocados en uno de estos, ya les puedo decir que no va a ser sostenible, ¿sí? Porque en algún momento, o en lo colectivo o en lo individual, van a surgir contracorrientes, ¿no? Lo que yo llamo contracorrientes, y van a reorientar resultados que pueden haber sido muy bonitos en corto plazo, en mediano o largo plazo, se van a desviar y vamos a volver al statu quo de antes del proyecto. Gastón. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos a considerar? Digamos, en este momento, ¿qué podríamos empezar a hacer? Pues, ¿qué podemos empezar a hacer? Es empezar a buscar en Internet, ¿no? Desarrollo integral, ahí el esquema de Ken Wilber, para entender un poco mejor de cómo funciona, ¿sí? Y Les ver, vamos a dejar el nombre del autor aquí, ¿cierto? ¿Verdad? Les dejamos el nombre del autor aquí en la información del live para que también puedan hacer la consulta, pero también nos vas a contar que estamos lanzando a correcto. partir de esas necesidades que hemos identificado, que las personas de nuestra comunidad, de la comunidad de Gestionándote, nos han manifestado, vamos a abrir un curso, un taller, y entonces aquí Tom nos va a contar un poco más. Pues claro, o sea, yo en primer lugar quería hacer un llamado al espíritu emprendedor de las personas que están aquí mirando, o sea, ¿qué es lo que caracteriza a los emprendedores? Que traten de buscar cómo solucionar su propio problema, ¿no? Pero también es cierto que eh, a veces hay una ganancia más rápida en pasar por un proceso facilitado. Entonces, justamente a raíz de estas consultas que le hicieron a Gestionándote, Joana me preguntó si yo podría también como crear un pequeño curso para que las organizaciones, para que ustedes puedan como hacer unos pasos más concretos en adelante para ser más sostenibles como organización, bien sea como estructura organizacional o en sus proyectos, en sus estrategias. Entonces, lo que hemos diseñado es un curso de 4 sesiones, ¿sí? Van a ser sesiones de más o menos 2 horas semanalmente, ¿no? Entonces va a ser como un mes que nos vamos a encontrar una vez por semana en Zoom, ¿sí? Y la idea es realmente que sea muy práctico, ¿sí? Este no es un curso para personas que no tengan un reto, un desafío concreto. O sea, realmente para sacarle provecho de este curso, los invito a que tengan ahí un reto muy concreto, ¿sí? Que Y lleguen con una iniciativa, ¿no? Que tengan ya una idea para que podamos ir sí, trabajando, porque en este curso vamos a trabajar semanalmente y durante la semana van a tener tarea para ir avanzando, ¿verdad? Y vamos a abrir un foro, vamos a abrir un grupo en Facebook especial para este taller, donde las personas van a poder compartir sus preguntas y entre nosotros mismos, entre la misma comunidad y los mismos participantes, poder ir resolviendo, ¿verdad, Tom? Correcto, correcto. Esa es la idea. Es realmente como tejer, ¿no? Porque esa también es una de las claves para que cualquier proyecto sea sostenible, es cómo podemos dejar lazos más fuertes entre nosotros, ¿sí? Porque justamente dando el ejemplo del virus, podemos bien remediar el problema de hoy, pero mañana el problema va a ser diferente, y en realidad hay un dicho que es la solución de hoy es el inicio del problema de mañana, ¿no? Entonces, si solo nos enfocamos en la solución y no en nuestra capacidad, habilidad de resolver soluciones colectivamente, siempre vamos a volver al mismo problema de inicio, ¿no? Entonces, ahí realmente queremos poner en práctica ese concepto, esa noción de sostenibilidad también en este curso.
Estaremos abriendo inscripciones la próxima semana, pero las personas que estén interesadas en participar en este taller, que tendrá un precio realmente muy, muy cómodo para nuestros emprendedores que sabemos que a veces no tienen muchos recursos, digamos, la idea es que también podamos empezar a expandir nuestra visión y poder entender que la consecución de recursos también puede tener diversas fuentes. Entonces también vamos a trabajar en esto durante esta actividad la próxima semana. Como les digo, abrimos inscripciones. Si tienen inquietudes, si tienen preguntas, también los invitamos. Gracias, Tom. Gracias. Preguntas Muchísimo también a gusto. las personas que nos siguen y que ven después este video, pueden dejarnos sus inquietudes. Las trataremos de responder aquí mismo en el video que dejaremos en nuestras redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a que no se pierdan la próxima semana nuestro invitado. Pregúntale al experto. Vamos a hablar de negocios sociales con un emprendedor y con un profesor catedrático y una persona muy reconocida en el ámbito del emprendimiento en América Latina. Entonces no se pierdan la próxima semana hablando de negocios sociales. Eh, Muchísimas gracias. Muchas Una gracias, feliz Joana. tarde a todos. Un abrazo y gracias por seguirnos. Muchísimas gracias. Los invitamos a compartir todas nuestras publicaciones. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde.